Prepara tu taza y súmate a este tiempo de conversación entre los pastores Boris y Patricio. Aquí comienza Un Café en Armonía. Les saludamos en el amor del Señor. Qué lindo poder compartir en esta oportunidad nuevamente un café en armonía. Lo hacemos con la gracia del Señor, con su bendición y con la presencia de cada uno de ustedes. Nos alegra aquello, y también junto al pastor Patricio Curinao. Dios te bendiga, pastor. Pastor amado, un gusto de poder saludarte en esta hora, agradecido al Señor por tener este nuevo tiempo aquí junto a un café en armonía, para disfrutar de la palabra del Señor. Amén, damos gracias al Señor porque podemos compartir palabra, podemos compartir lo que Él tiene para nosotros, y hoy día entramos en un pasaje tremendo, un pasaje que nos ha bendecido mucho y nos ha identificado. Me refiero al Salmo 51. Así es. Este salmo de arrepentimiento profundo, de plegaria, pidiendo limpieza, purificación, nos ayuda a poder entender el amor de Dios tan grande, y de su amor que, aunque no lo merecemos, igualmente está a nuestra disposición. Así que comenzamos este programa en el nombre del Señor y leemos los primeros 5 versos del Salmo 51, y dice de la siguiente manera: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Bueno, es muy necesario compartir como preámbulo de este salmo, pastor, tú ya lo hiciste brevemente, pero uno no puede no decir, tanto en forma personal como también colectiva, de lo que este salmo significa para la iglesia hoy. Porque en este salmo, a modo de introducción, vemos reflejado acá cómo primeramente el Señor toma en cuenta el pecado. El pecado es algo que no pasa desapercibido, del Señor. Y como el Señor sabe que el pecado es una afrenta a Él mismo, pero también es autodestrucción para el ser humano, es que Él nos ha dejado este salmo para que podamos entender la magnitud de lo que es el arrepentimiento, la confesión y la restauración que Dios ofrece justamente para el penitente, para aquel que ha transgredido las normas del Señor y que necesita poder volver a la comunión con Dios a través de Cristo. Qué importante es leer este salmo entonces de acuerdo a la vivencia personal que cada uno de nosotros tenga también como iglesia, ¿ya? Porque aquí vemos reflejado la manera en que Dios trata el pecado y a la vez cómo el Señor quiere que sus hijos lo traten también cuando han fallado a Él. Y que por lo demás eso va a permitir que el que confiesa sus pecados, ¿cierto?, pueda gozar de la misericordia del Señor. Este salmo tiene un preámbulo bien duro, bien doloroso para el rey, el rey David, este rey que la Biblia dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Este rey tan amado, tan especial, tanto que es como el rey más representativo cuando se habla de la monarquía de Israel, del Israel antiguo. La figura más prominente es justamente David. Su reinado en su época fue un tremendo guerrero que se hizo respetar por los pueblos de alrededor, incluso de potencias. Por lo tanto, un hombre guerrero completamente, pero con un corazón tierno. Esto habla de
de un hombre que tenía una sensibilidad, y no solamente un hombre fuerte para la guerra, preparado, sino que también con un corazón que podía conmoverse. Pero un hombre también con fallas y errores igual que nosotros. Tanto así que este hombre tan guerrero, que iba a todas las batallas, no se perdía una, pero un día decidió quedarse en casa. Un día decidió no cumplir con su deber de general del ejército, el más importante de los hombres, el rey que tenía que estar siempre ahí en batalla. Un día se queda y producto de quedarse, sale en algún horario que desconocemos en qué horario fue, pero lo que sí sabemos es que divisó a lo lejos, tenía muy buena vista, pero vio a una mujer que se estaba ahí lavando, y vio que era muy hermosa y la deseó en su corazón, y aun cuando se enteró que era una mujer casada, su impulso fue más allá e hizo que la trajeran, y al final cometió adulterio sexual, pero también un adulterio espiritual, porque él estaba consagrado al Señor. Y eso trajo desgracia. Y él pensó que nunca se sabría, e incluso trató de que su esposo pudiese llegar para dormir con ella por si venía algún hijo, y tratar de hacer una trama de que él pensara que era el hijo de él, y aún así no lo logró. Al final lo pone al frente de la batalla sabiendo de que iba a morir. Es decir, esto se considera un homicidio, porque él sabía que las primeras personas de la batalla en primera línea, el 99% era probable que fallecieran, y así sucedió. Muere el esposo, ¿no es cierto? Urías, elitita o el eteo, y pasa el tiempo y él piensa que esa historia fue una historia solamente de él, o de algún servidor que le ayudó en su trama, y él pensó que el tiempo iba a borrar ese pecado, y no fue así. Bueno, bien dices tú, muchas veces nosotros podemos creer, producto del engaño del pecado, como dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Porque el pecado tiene ese efecto de engañar nuestra conciencia y creer que Dios pasa por alto situaciones de rebelión como las que se demuestran acá. David justamente creyó en este preámbulo en el que estamos, porque es muy necesario justamente para poder entrar de lleno al Salmo mismo. En este preámbulo podemos ver que David creyó que Dios estaba pasando por alto este hecho. ¿Por qué habrá pensado aquello? No lo dice exactamente la Escritura, pero obviamente si han pasado 11 meses, que es más o menos el tiempo en la que aparece luego el profeta Natán, enviado por el Señor justamente a contarle una historia, que a través de esa historia, de esa analogía que se hace en ese momento, David reacciona frente a esa injusticia que le está contando el profeta, que en el fondo fue su propia injusticia, y fue enrostrado ahí por el Señor en su pecado, y David reaccionó como el hombre de Dios que debió haber sido también en el momento de la tentación. No lo hizo en el momento de la tentación, pero aquí reacciona verdaderamente frente a un hecho que ya no puede negarse. El pecado está delante de él en toda su forma, aunque siempre lo tuvo en su conciencia, y se fue envejeciendo, dice el Salmo 32, que es otro salmo penitencial, ¿cierto?, que va narrando justamente lo que sucede con una persona cuando va ocultando, va negando el pecado. Su vida espiritual se va desgastando interiormente hasta somatizar incluso en su cuerpo. Vemos con estos preámbulos que estamos comentando el dramatismo que ocurre, el drama, la tragedia, porque esto va a traer consecuencias trágicas también para David y su familia por el hecho de haber ocultado un pecado, algo que no debemos hacer, y por eso este salmo, inspirado por el Espíritu Santo, registrado en la intimidad de David, Dios quiso que saliera a la luz para que también nosotros conociésemos lo que el pecado puede producir en la conciencia de un hombre y de una mujer del Señor, y cómo nosotros debemos enfrentar o confrontar nuestra propia realidad ante el Señor, y aplicando los principios de misericordia y restauración que Dios tiene para el penitente. Es sumamente
didáctico lo que Natán, como profeta del Señor, llega donde el rey David y le expone este caso que tú mencionaste, ¿no? De este hombre rico, potentado, lleno de ganado, de dinero, que recibe visitas, y él, en vez de tomar uno de sus animales para la fiesta, no haya nada mejor que ir donde el vecino pobre, del vecino que tiene una ovejita regalona, que la tenía con tanta estima, y va y le roba, le quita esa oveja y la mata para poder compartirla con sus invitados. Cuando el rey escucha esta injusticia, entra en cólera y dice: ese hombre es digno de muerte. ¿Cómo tanta maldad junta puede hacer que un hombre rico abuse de esa manera? Así que traigan a ese hombre ahí que a justiciarlo. Y el profeta le dice: ese hombre eres tú, David. Eso es como de película, ¿no? De hecho, se han tomado estas escenas para hacer, ¿no es cierto?, guiones. Esto nos habla de las vueltas que tiene estas historias ocultas. Y no solamente podemos nosotros pensar en otros, cada uno tendrá que examinarse, porque muchas veces ese hombre eres tú, esa mujer eres tú. Probablemente nos toque a nosotros porque hemos sido injustos, hemos maltratado, hemos mentido, hemos pecado de mil maneras, y muchas veces nos fijamos en el otro, en el escándalo que ocurre a nivel de sociedad, pero nosotros no nos identificamos hasta que el Señor nos tiene que confrontar. Y la palabra de Dios dice que ella misma, la Escritura, es un espejo, y nos vemos reflejados en ella. Esta palabra nos golpea a nosotros en nuestra conciencia, que de repente está adormecida a causa del pecado. Ahora, por otra parte, hay que mencionar esto. Lo común en ese tiempo y hasta la fecha es que muchos, sobre todo en esos tiempos, los reyes hacían lo que querían. Es decir, era común en cualquier reinado que el rey mandara a matar a sus enemigos o incluso a sus conciudadanos con tal de obtener algún beneficio. Y era la facultad de los reyes. De hecho, incluso hasta la época medieval también hay historias lamentables como los reyes de aquel tiempo abusaban de las mujeres. La primera noche de bodas era con el rey, cuando él así quería, porque tenía esas prerrogativas en contraposición contra las personas comunes y corrientes. Es decir, los abusos que han existido desde que el mundo cayó en pecado, la humanidad cayó en pecado, las injusticias hasta la fecha. Y esto lo vemos hoy día también a nivel mundial, cuando los reyes, los gobernadores, los presidentes caen en corrupción y piensan que como son ricos, poderosos, potentados, bueno, tienen el derecho de hacerlo. Y en muchos casos nunca se descubre, humanamente hablando, hasta que saltan también las alarmas y de repente caen también los poderosos por la corrupción que hay. Por lo tanto, dentro de la cultura de ese tiempo era, entre comillas, normal que los reyes hicieran lo que quisieran, porque no tenían una ética de Dios. Pero en el caso de Israel, esto va a ser diferente. Porque el rey, cuando le cuenta el profeta esta historia, él no dice: bueno, yo soy rey y hago lo que quiero. Total, yo tengo poder. Y él entra en una ética espiritual, en una ética bíblica, en una ética del reino. Y él se da cuenta que, aunque es rey, no es correcto y tiene que arrepentirse. Esto nos habla que no importa la posición que tengamos, la ética es necesaria mantenerla, no por la ética humanista, sino por los valores profundos del reino de Dios. Qué importante entonces es la figura de Natán en la historia de David, por el hecho de que, considerando, como dice, y vuelvo a repetir, que el Salmo 32 habla del desgaste espiritual, emocional y físico que está viviendo el rey, el siervo del Señor, el salmista de Dios, es que Natán aparece como enviado del Señor justamente para salvar a David de la muerte espiritual, de lo que el pecado puede producir en cuanto a culpa y vergüenza en su conciencia. Uno podría decir, pero
qué lástima que Natán haya aparecido. No, al contrario, bienaventurada la presencia de Natán, porque es un gesto, a pesar de que el pecado iba a ser confrontado duramente a través de esa analogía que contó Natán, sin embargo, como enviado del Señor, es para salvar a David de ese degradamiento espiritual en el cual estaba cayendo, en esa tristeza del alma producto de un pecado no confesado que va mellando su vida espiritual, desgastándolo a tal punto que el rey ha perdido el vigor espiritual y está a punto también de perder el vigor físico. Entonces, qué bueno que haya Natanes en nuestra vida, que nos digan cuando estamos en un error, cuando hemos cometido un pecado y no estamos dispuestos a confesarlos rápidamente. Qué bueno es cuando el Señor envía a ese amigo en Cristo, a esa amiga en el Señor, a ese hermano, a ese pastor, a ese maestro, que nos puede decir que hay algo que está fallando en nuestra vida y que hay que confesarlo, porque es la manera en que Dios, cuando nosotros por nosotros mismos no estamos obedeciendo al Señor en cuanto a confesión de nuestros pecados, es bueno que el Señor envíe a sus hijos para recordarnos, uno, que Dios nos ama profundamente y no está dispuesto a dejar que nosotros sigamos en el pecado. Y segundo, darnos la oportunidad, el Señor, a través de quien envía, de que nosotros nos arrepintamos, confesemos nuestros pecados y también vayamos camino a la restauración. Y la verdad que tenemos que dejarnos pastorear por Dios. Así es. Tenemos que dejarnos dirigir y amonestar, disciplinar por nuestro Dios. De repente queremos solamente las palabras hermosas, suaves de su misericordia, pero no queremos que nos confronten. Y cuando nos confrontan, hay personas que dicen, pastor, usted no se meta en mi vida. Yo hago lo que quiero. Usted, pero hermano, esto es evidente, este es un pecado grave. Bueno, yo veré lo que hago. La pregunta es para usted y para mí. ¿Cómo reaccionamos cuando nos confrontan? ¿Será necesario que nos confronten? Yo creo que sí. ¿Será bueno que nos llamen al terreno? Y muchas veces en la palabra del Señor, la predicación, muchas veces nos ponemos hasta colorados sin que nadie sepa por qué. Pero en el fondo la palabra nos apunta al corazón y nos empezamos a acusar solos. Nuestra conciencia, si nuestra conciencia se siente tocada, gloria a Dios por eso, porque hay momentos en que el corazón está tan endurecido, tan encallecido y la adormecida la conciencia que no aceptamos que nadie se meta en nuestra vida. Dios quiera que no sea su caso ni el mío, sino que nos dejemos amonestar por el Señor y que si el Señor nos llama a arrepentirnos, que podamos responder como se nos enseña. Por eso que este salmo es muy representativo de todos nosotros. En algún momento este salmo ha sido de inspiración para nosotros cómo responder cuando hemos sido descubiertos, cuando nuestro pecado ha salido a la luz, porque no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Pensamos que ese pecado nadie se va a dar cuenta y quizás humanamente parece que pasa el tiempo hasta que trae consecuencias, trae dolor. Por lo tanto, este salmo nos ayuda a poder saber cómo reaccionar frente a cuando nuestro pecado sale y debemos nosotros tomar el camino o de la rebelión total o del arrepentimiento genuino. Así es, un salmo que sirve para el tiempo de hoy, para el creyente de hoy, a entender que el deseo del Señor es que no estemos a cuenta, como decía el profeta, ¿no? Que hay que venir y estar a cuentas con el Señor, porque Dios tiene perdón para aquel que confiesa su pecado, como dice 1 de Juan 1:9, un versículo tan conocido que a veces nos cuesta practicarlo. ¿Por qué? Porque a veces creemos que los pecados ahora son básicamente de aquellos que no conocen al Señor. Pero tenemos que decir que nosotros, como dice también el apóstol Juan, no podemos decir que no hay pecado, ¿ya? Porque si no le hacemos al Señor mentiroso. ¿Ah? El que dice que no tiene pecado hace al Señor mentiroso, porque el pecado todavía es algo que está presente, pues estamos luchando a través del Espíritu para que esta carne no nos lleve a la esclavitud de algún pecado, de alguna práctica dañina que altere, ¿cierto?, nuestra comunión con el Señor. Por eso decimos que aquí en este Salmo 51 vemos que Dios le da seriedad al pecado, a la iniquidad, a la transgresión, que son términos que aparecen en estos primeros versículos. Verso 1 del Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme
a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. No se excusa, no dice lo que pasa es que lo que pasa es que la mujer me tentó, no, lo que pasa es que, y siempre lo típico que ocurre desde Adán y Eva cuando caen, se empiezan a culpar, no, es que fue la serpiente, no, es que la mujer que tú me diste, buscando siempre culpar al otro, aun cuando sea evidente nuestra responsabilidad, igual tratamos de zafar, pero eso podría funcionar con seres humanos, pero Dios puede ser engañado. Dios puede ser burlado. Sabemos que no. Por lo tanto, David lo que le queda es postrarse y pedir, siendo el rey. Esto nos llama la atención. Estando en una posición privilegiada, él hace lo que cualquier hombre, no importando su posición. Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí. En humildad, en reconocimiento, en humillación. Ten piedad de mí, oh Dios. Está pidiendo piedad para él. Está reconociendo a Dios que él necesita del favor inmerecido. Señor, ten piedad. Sé que tú eres un Dios misericordioso. Sé que tus piedades son tan grandes, pero ten piedad. Este ten piedad es un reconocimiento de que lo que pudiese venir en cuanto a una disciplina o a un castigo, bien se lo merece. Solamente pedimos piedad cuando reconocemos que no son otros, sino que soy yo el que merece una reprensión, el que merece un castigo, y frente a eso uno pide piedad. Y qué bueno es que también reconoce que es Dios quien puede poner la mano encima, pero también puede tener misericordia, porque Él es Dios, Padre justamente de misericordia. No, así es justamente, como dice 2 de Corintios capítulo 1, que es Dios es Padre de misericordia. Y a eso apela aquí David. Primero a la misericordia, porque la palabra piedad y misericordia y piedades que aparecen en esta versión, en otras aparece la palabra piedad, misericordia y compasión, ¿ya? Son términos que donde el salmista quiere reforzar en el carácter de Dios. Él no viene ante Dios diciendo, Señor, fallé, Señor, pequé, que puede ser otra forma de presentarse cuando el pecado está presente en la conciencia, en el alma, y está obstruyendo el fluir de Dios en su vida. Él no viene delante de Dios primeramente confesando su pecado. Está, obviamente, confesando todo lo que ha hecho, pero primero apela a la misericordia de Dios. Y esto es destacable en la vida de David, como tiene que destacarse también en nuestra propia vida cuando nosotros venimos delante del Señor. Quizás la tendencia va a ser, ¿sabes, Señor? Yo fallé en esto, lo voy a reconocer. Efectivamente es así. No estamos diciendo que eso esté malo, pero David no viene así primeramente. Viene diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, como haces el énfasis tú, pastor. O sea, ten misericordia de mí, Señor. Está apelando primeramente, antes de expresar el sentir que tiene con respecto a su pecado, de cómo él va a hablar también del mismo, no le va a quitar importancia, no lo va a alivianar, sino que va a decir realmente lo que es, pero lo primero que dice es, ten piedad de mí, oh Dios. Apela a la misericordia del Señor, como lo hace Nehemías también cuando tiene que orar por la nación que está en gran tormento, ¿cierto? En inseguridad, en humillación. Apela también aquí a la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque los judíos particularmente conocían la misericordia del Señor, apelaban a ella, no como algo que el Señor les adeude, porque si el Señor les adeudara misericordia ya no sería misericordia, ¿no? Apelan justamente a esta actitud y sentimiento de que el Señor no los elimine, porque es justo que David, incluso por ley, David tenía que haber muerto, de acuerdo a estos pecados, porque no solamente son uno, de acuerdo a la ley, ¿ya? Él tenía que haber muerto, ¿ya? Ese era el castigo por este nivel de pecados. Es por eso que se dice que el Señor justificó a David mediante la fe que él puso en el Señor. Eso lo especifica mayormente el Salmo 32. La manera en que venimos al Señor demuestra cuán arrepentidos estamos, cuán
tristes en nuestro corazón estamos. Y la tristeza, según Dios, para arrepentimiento, nos lleva justamente a eso, al arrepentimiento cuando nuestro corazón está lastimado porque hemos ofendido a Dios, porque esa carga en nuestra conciencia de haberle fallado a Dios, porque el temor a Dios implica justamente un rechazo al pecado y una sensibilidad cuando nosotros hemos incurrido en una falta. Por lo tanto, la confesión en este aspecto tiene que ser también para nosotros muy clara, amados hermanos. ¿Cómo venimos al Señor? ¿Qué lenguaje y vocabulario estamos usando cuando se trata de arrepentimiento y confesión? Como tú decías, estas palabras nos hablan justamente ten piedad, habla del favor y de la gracia. La misericordia, hablando en los idiomas originales, es Gesed, que se usa para el amor y la misericordia de Dios en el pacto con su pueblo. Y la compasión, Raham, habla de compasión y ternura en medio de nuestra aflicción por el pecado, porque el pecado debe traer tristeza, debe traer amargura, trae aquello. En su comienzo, en su momento, parece que es dulce, ¿no es cierto? Trae satisfacción, pero es de corta duración. Esa satisfacción termina siendo un veneno para nuestra alma y necesitamos. Y él apela a la gracia, a la misericordia, al favor de Dios, porque si no fuera por eso, como tú bien lo dices, él debió haber muerto. Ahora, hablando de David, pero ya hablando de nosotros, ¿no es acaso que si no fuera por la gracia y la misericordia del Señor ya hubiésemos sido destruidos? Los pecados que hemos reconocido y los que no, y Dios quiera que hoy día nos confronte el Señor a nuestros pecados. Que si hay alguien, y partiendo primeramente por nosotros, que reconocemos que hay faltas delante de su presencia, independiente si otros saben o no saben, que podamos venir delante del Señor con esta misma actitud de misericordia. Pero no solo de misericordia, porque en el verso siguiente, en el verso 2, de hecho en el verso 1 ya comienza, el verso 1 y 2, habla no solamente de ten piedad, sino que borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Interesante, pastor, que así como David va con la actitud y el vocabulario correcto, manifestando y apelando a la piedad, a la compasión, a la misericordia, tres términos que hablan acerca del amor firme que el Señor tiene por el pecador. También usa tres términos David para referirse al pecado en su esencia. La palabra pecado, que para nosotros es tan habitual, la palabra rebelión, que habla, cierto, de rebelarnos contra la voluntad del Señor, pero también la palabra transgresiones, que dice él, no transgresión solamente, sino transgresiones, porque obviamente un pecado llevó a otro, y a otro, y así sucesivamente, hasta que ya no existían argumentos para poder esconderlo. Y de ahí que el salmista, después de apelar a esta misericordia, piedad y compasión del Señor, reconoce con tres términos el nivel de su pecado. No es solamente una falta para con Dios, sino que es una rebelión tácita de haber ido en contra y conscientemente de lo que era la voluntad de Dios para su vida. Y transgredir, que es un término legal también, de haber hecho lo que es injusto, lo que es incorrecto delante del Señor. Nosotros no nos escapamos a esta realidad. Recordemos que Efesios capítulo 2 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, que es una palabra que tiene que ver con legalidad, y pecados que tiene que ver con la moralidad. O sea, nosotros estábamos en esta condición cuando Cristo nos recogió, es verdad. Algunos dirán, bueno, ahora ya estamos en la gracia y esto ya no ocurre con nosotros. Perdón, pero el pecado sigue estando presente en este cuerpo. De ahí la lucha espiritual que tenemos nosotros, a través del Espíritu Santo, que nos da la garantía de victoria sobre el pecado, siempre y cuando nosotros también estemos creyendo en la obra de Cristo y aceptando que el Espíritu Santo está llevándonos constantemente a una vida de santidad. Si descuidamos nuestra comunión con Dios, si descuidamos, ¿cierto?, los mandamientos del Señor, obviamente nosotros nos vamos a ver comprometidos con el pecado al punto de que éste va a llamar a otro pecado y a otro pecado hasta que nuestra conciencia pudiera afectarse a tal punto de que creemos que el Señor no nos va a castigar, no nos va a reprender, pero vemos que, aunque pareciera tarde en la vida de David, 11 meses, casi un año, el Señor por misericordia igual lo visitó para salvarlo de esta condición.
Tú lo mencionabas, aquí habla de borra mis rebeliones, no una, sino que en plural, ¿no? Sí. Rebeliones, mis rebeliones. Y rebeliones acá significan que el pecado que comete David fue consciente. La rebeldía es ir en contra de lo establecido, Así es. pero sabiendo lo que se está haciendo. No es, no sabía que estaba en rebelión. No, el que se rebela, cuando se ocupan estas expresiones, se rebela contra el rey, contra el Estado se ocupa también. Uno conscientemente, con los argumentos que tenga, va en contra de la legalidad, en contra de la voluntad, en este caso de Dios. Él cuando llama a esa mujer y la desea en su corazón y se entera que es casada, todas esas cosas, él conscientemente sabe que cada una de las cosas que hizo eran, de hecho después ocupa la palabra maldad, estaba sabiendo que eran pecado, que eran transgresiones, que eran rebeliones, que era algo malo. Es como cuando nosotros también pecamos, muchos de los pecados. No podemos acusar desconocimiento o no sabía que robar era malo, no sabía que quedarme con dinero ajeno era malo, no sabía que mirar algo pornográfico era malo. Son cosas que sabemos que están mal. Sabemos que mentir está mal, sabemos que andar haciendo comentarios a espaldas de otros, el levantar falsos testimonios y cada una de las cosas que podríamos pensar, sabemos que son incorrectas y aún así las hacemos. Cuando las hacemos conscientemente, se nos toma por no solo desobediencia, sino por rebelión, porque sabiendo hacer lo correcto, no lo hacemos. Efectivamente, es bueno recordar estos principios, pastor, porque a veces, bueno, no a veces, el enemigo lo que quiere obviamente es relajar nuestra conciencia frente a hechos que pueden destruir nuestra vida, nuestras relaciones, pueden afectar gravemente nuestra comunión con Dios. Recordemos que el pecado de adulterio, en este caso, y de asesinato, puede llegar a ser un estigma en las personas, al punto de que Proverbio dice que la afrenta de aquel que ha cometido adulterio nunca será borrada. Entonces, estas palabras que son duras, sin duda que estamos frente a un capítulo que no es fácil también de comentarlo, amados en el Señor, porque tiene que ver con todos nosotros, independiente de la altura espiritual que cada uno tenga en el Señor. Uno tiene que entender que el pecado por el cual Cristo murió no es un juego para el Señor. Si dio a su Hijo para morir por los pecados, es que para Dios el pecado es gravísimo. Y Él no quiere que sus hijos tengan relación con el pecado. Es por eso que la obra de Cristo consumada en la cruz nos ayuda a nosotros a entender que al tener su Espíritu Santo, nosotros podemos dar la lucha frente al pecado y ser victoriosos por lo demás. Porque somos nacidos de Dios, dice la Escritura ahí en Juan capítulo 1. Hemos nacido de Dios, por lo tanto, si hemos experimentado el nuevo nacimiento, ahora estamos en condiciones de poder vencer el pecado. Y si alguno hubiese pecado, dice el apóstol Juan, abogado tenemos en Cristo. O sea, tenemos todas las garantías para vivir una vida santa, pero cuidado con relajar nuestra conciencia, que es la astucia que tiene el enemigo para llevarnos desde la posición de la roca que estamos en Cristo a la arena donde nada puede sostenerse. Cuidado con ese relajamiento moral que puede ocurrir en nuestra vida, que sucedió con David al mirar, al no estar donde debía estar en un lugar equivocado y mirando lo equivocado. Cuidado cuántas veces o tiempo pasamos en las redes sociales donde hay una mesa puesta de manjares y deleites que pueden sugerir a nuestra carne un relajamiento moral y eso puede llevarnos luego a cometer algo que va a causar daño, porque el Señor dice en Hebreos, el escritor de Hebreos dice que a los adúlteros y fornicarios los juzgará el Señor. Después de decir que el matrimonio sea honroso y el lecho sin mancilla para todo creyente, porque a los adúlteros y fornicarios los juzgará el Señor. ¿Por qué? Porque esos pecados dañan a otros, no solo a nosotros, dañan también a otros y dejan marcas en otros. El Señor no quiere ni que nosotros llevemos esas marcas, ni que tampoco se las proyectemos a los demás. Como un acto
de el deseo, como aparece en el libro de Santiago y explica cómo surgen estos pecados de adulterio, estos pecados que primero surgen en la mente. Nuestras concupiscencias, nuestros malos deseos parten por ahí hasta que da luz al pecado, hasta que se consuma el pecado. Es decir, esto habla de un proceso. Nadie, de repente está la expresión, cayó en pecado, como que iba caminando y, un hoyo y nunca no se dio cuenta de su pecado. No, no es una buena expresión, porque el pecado, uno va, como decimos en un lenguaje coloquial, va craneando el pecado, lo va meditando. Voy a ir a esta hora para que nadie me vea, voy a hacer esto, y se empieza a tramar el pecado hasta que se da a luz el pecado. Y acá el salmista dice, borra mis rebeliones. La expresión borra se ocupa en refiriéndose a una deuda acumulada que de repente era imposible de pagar y alguien la borra. Es decir, ya no hay más deuda. Qué maravilloso. Y le dice, borra en mis rebeliones. Aparece la palabra lávame, y que en el idioma original es kavas, y que es lavar por fricción. Y hasta la fecha nosotros lavamos por fricción, ¿no es cierto? Es decir, cuando hemos tenido que usar, quizás algunos han usado la escobilla para lavar un cuello de camisa, un puño, ¿no es cierto?, ahí de camisa, y así usamos una escobilla para lavar por fricción, para que la suciedad que está pegada a la ropa tenga que salir. Está ocupando esas expresiones, lávame, pero también aparece la palabra límpiame, que es rajatz, que significa enjuagar. Está hablando de un proceso de limpieza profundo. Y el Señor quiere hacer eso con nosotros. Y la única manera no es tranquilizar la conciencia, no es dar una ofrenda pensando que con eso voy a ponerme a cuentas con Dios. No, lo único que nos puede lavar profundamente es la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. Cuando hemos confesado, cuando nos hemos arrepentido, es la sangre del Señor la que puede devolver la limpieza original a nuestra vida. Sí, estos términos que tú has señalado, pastor, estos tres términos, borrar, lavar y limpiar, hablan justamente del proceso en la que David le pidió al Señor que hiciera eso, porque la mancha de su pecado era muy grande, era muy fuerte, muy adherida a su vida y muy profunda. Se necesitaba un proceso de lavamiento muy, muy intenso, que tiene que ver con su moral, con su vida íntima, con su cuerpo. De esa manera David está mirando el pecado. Y bendito David en este caso, que a nosotros nos ayuda también a no mirarlo de otra manera. Gracias al Señor que nosotros tenemos en Cristo, su sangre nos ha lavado de todos nuestros pecados y de los actuales también, por cierto. Pero la manera en que nosotros hacemos uso del beneficio del perdón y la limpieza del Señor, según 1 de Juan 1:9, es que tenemos que confesar. Y la palabra confesar etimológicamente significa estar de acuerdo con. Cuando yo confieso pecados de mi vida y le digo al Señor, esto es lo que hice, y manifiesto mi pecado, porque nosotros no podemos seguir hablando cada noche al Señor, perdona todos los pecados que yo haya cometido, Señor, y buenas noches, nos vemos hasta mañana. No, la confesión implica decir exactamente en lo que hemos pecado. Está claro que aquí ya él ha sido confrontado, ¿no? El Señor lo confrontó a través de Natán. Él sabe exactamente cuáles fueron sus pecados, porque la ilustración que usa Natán está hablando de una mujer que no era su esposa y de un hombre, cierto, al cual asesinó o tramó su asesinato, que también lo hace culpable. Estos hechos tienen que ser confesados literalmente. Estamos de acuerdo contigo, Señor, que hemos mentido. He mentido en esto, Señor. Estoy de acuerdo que he faltado a esto, a el carácter tuyo, a este atributo de que tú eres un Dios que siempre dice la verdad porque eres verdad. Reconozco que yo mentí a esta persona, mentí en esta situación. Perdóname, Señor, y límpiame
límpiame de este pecado. ¿Qué es lo que hace el Señor, ya que es una promesa? Dice que aquel que confiesa, ¿cierto? Proverbios capítulo 28, verso 13 dice que aquellos que confiesan su pecado y se apartan alcanzarán misericordia. Esa misericordia es la que Jesús nos muestra cuando confesamos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Mira qué maravilloso. ¿Por qué tenemos que seguir ocultando y pagando dinero? No sé, es la palabra técnica que se usaba antes para que las personas tuvieran perdón de sus pecados. Tú te debes acordar, ¿ya? Pero a veces los creyentes y los creyentes evangélicos, indulgencia parece que era, ¿no? Pagamos indulgencias para que Dios no tome en cuenta nuestros pecados. ¿Qué indulgencia? Quizás no sea dinero, o quizás sí. Dame un poquito más, ¿ya? O quizás vamos más a la iglesia, nos comprometemos, Señor, este pecado fue grave, así que voy a ir más a la iglesia. ¿Voy a ir a conectarme más a los estudios? No, lo que el Señor te pide primero es que tú digas en qué fallaste a Él y que tú le muestres una actitud de arrepentimiento al Señor. Cuando Dios ve eso en nuestros corazones, en nuestros labios y en nuestra actitud, entonces Dios cumple su promesa hecha allí de que si confesamos nuestros pecados, Él perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Tanta enseñanza que tiene este pasaje tan práctico para nosotros, porque es un llamado al arrepentimiento genuino. Lo que está haciendo David, por eso es tan importante este salmo. No está tratando, no se está excusando, no está dando argumentos de por qué lo hizo. Cosa que muchas veces nosotros hacemos. De repente nuestras disculpas y nuestras confesiones, más que disculpas y confesiones, son verdaderas defensas de por qué lo hice. Lo que pasa es que ocurrió esto y empezamos a dar una larga lista de atenuantes. Lo que pasa es que me enseñaron así en mi crianza. Resulta que ya tenemos 50, 60 años, 30 años y seguimos culpando a los padres. No, lo que pasa es que cuando yo era niño, y es verdad, pueden haber cosas que podrían ser, pero a esta altura tenemos que reconocer nuestra. De hecho, aquí no está culpando a nadie más, sino a él mismo. De hecho, él está hablando en primera persona. Ponga atención a esto. Bueno, esto ya estamos finalizando. Nos faltó tiempo, pero vamos a seguir compartiendo este salmo, porque mire cómo expresa David. Ten piedad ¿de quién? De mí. Después borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mire la cantidad, 7 veces en solo 3 versos está hablando, diciendo, Señor, yo soy el culpable aquí. No puedo culpar a nadie más. No voy a traer ningún atenuante, no voy a traer ninguna excusa. No voy a poner a nadie culpando a otros, tratando de zafar. Esta confesión es tan importante porque aparece por alguna razón, quedó en la Escritura, para decirnos que debemos reconocer nuestras faltas y no buscar a nadie más, sino que nosotros, de forma personal, le hemos fallado. ¿A quién? Al Señor, pero acerca de eso vamos a conversarlo en otro momento. Pero ahora quiero que quede claro esto, que debemos reconocer nuestras faltas, mi pecado, mi maldad, mi rebelión y arrepentirnos de corazón. Este es el camino para la restauración. Muchas veces queremos la restauración y sin arrepentimiento es imposible. Así es. Es bueno estar combinando con esta idea, con este principio. No puede haber restauración. La restauración tiene como fin volver a completar algo que se dañó, volver a su sitio. Se usa la palabra restauración en 2 esferas, cuando las redes se rompen y no pueden contener peces y se fugan estos. Así también cuando nuestra vida tiene una fuga, producto de un pecado no confesado. Hay algo que se está fugando ahí, que se está perdiendo. No podemos estar completos, esa red está rota y no podemos contener todo lo que Dios quiere darnos. Y segundo, se usa también cuando alguien que se quebraba un hueso y alguien tenía la habilidad de componerlo, de volver a colocarlo en su lugar.
En esos términos se habla la palabra restauración. No puede haber restauración si no vamos a aquel que nos puede restaurar. Por nosotros mismos no podemos restaurarnos. Necesitamos la consejería, necesitamos la voz firme de un maestro en la palabra y tierna a la vez, ¿cierto?, para mostrarnos la gracia y la misericordia. Pero como bien dices tú, si no hay arrepentimiento y confesión clara, no puede haber restauración. Y como todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nos habla de que todos quienes hablan en este momento, pero también cada uno de los que está en sintonía. No hay ninguno que pueda decir yo nunca he pecado. Todos hemos fallado. Así es. Todos estamos en falta frente al Señor. La pregunta es, ¿qué haremos? ¿Trataremos que el tiempo borre las heridas o que tape nuestras culpas? Es un camino, pero bíblicamente no es recomendable. Tarde o temprano saldrá a la luz. Y las consecuencias del pecado son terribles, son dolorosas, traen muerte, traen tragedia familiar, traen solo perjuicio. Hoy día el Señor te está llamando a ti y a mí a que nos arrepintamos de nuestros pecados, que los confesemos, Así es. que reconozcamos nuestra falta. Hoy día hasta aquí llegamos, pero el camino de la restauración es lo que continúa. Así que hay esperanza. Así es, pero Señor. primer paso, confesar, arrepentirnos de corazón. ¿Qué te parece, pastor, si puedes tener una breve oración? Amén. Guiando a aquel que quizás en esta hora no sabe cómo hacerlo, que recién está conociendo del Señor, y orientar también esta área de confesión. Oramos al Señor. Dios Padre, no podemos ser indiferentes a tu palabra, ninguno de nosotros que la ha escuchado en esta hora. Gracias por registrar en los salmos esta confesión, este arrepentimiento, esta restauración. Gracias porque hay esperanza, Señor, que tú das a aquel que viene con una actitud correcta delante de ti. Y oramos por los que en esta mañana han escuchado esta palabra, Señor, y que sienten en su corazón y tienen en su conciencia el peso de haber fallado a ti. Y que hasta este momento, Señor, no han tenido claridad de cómo resolver esta situación en sus vidas. Pedimos que a través de tu Espíritu, en conformidad a tu palabra, lo compartido en esta hora, tú, Señor, les concedas arrepentimiento, la actitud, la confesión correcta, para que ellos vayan camino a la restauración. Rogamos por aquellos que no te conocen y que hoy están escuchando esta palabra y mediante tu Espíritu les hace sentido, Señor, que ellos puedan confesar, Señor, que han vivido lejos de ti. Padre, que no han reconocido a tu Hijo como Salvador y Señor y que hoy están dispuestos a hacerlo para experimentar el perdón de todos sus pecados y tener la vida de Cristo en ellos a través de tu Espíritu Santo. Señor, gracias por esta palabra. Pedimos que aquellos que están confesando sus pecados puedan decirle a Jesús: entra en mi corazón y ven a reinar de aquí en adelante. Yo quiero ser tu hijo, tu hija. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a aquellos que lo están diciendo en esta hora. Y provéeles también una iglesia. Provéeles buenos maestros en la palabra, pastores que apacienten sus corazones. Y aquellos que ya son creyentes y están alejados producto de un pecado, Señor, objetivamente, se alejaron, Señor, de ti, abandonaron sus iglesias o están allí pasivos producto de algo que han cometido. Te rogamos que le des a ellos la valentía de confesar a ti lo que han hecho y encontrar el perdón y limpieza prometidos por tu palabra, Señor, para ellos, para que vengan tiempos de refrigerio y para que puedan seguir siendo vasos útiles en tus manos. Te damos gracias, Señor, pidiendo también que bendigas nuestras vidas como pastores, que nos libres del mal, que nos libres del pecado sexual, de la codicia, de la avaricia, de la vanidad de esta vida, guardándonos, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por haber estado ahí en sintonía y por estar atento a la palabra del Señor. Hoy día, los primeros versos del Salmo 51, una preciosa y también necesaria palabra del Señor que nos confronta.
Dios te bendiga, Pastor Patricio. Bendiciones. En sintonía. Amén. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Un Café en Armonía en Spotify, Apple Podcasts y armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.